Hello everyone, en este video estaremos repasando lo que es el presente simple. Es el tema que hemos estado viendo durante el último mes. Y entonces vamos a ver un poco resumido todo el tema. Empecemos. Muy bien, ¿cuándo vamos a usar el presente simple? El present simple en inglés es el tiempo verbal indicado cuando quieras expresar alguna de las siguientes condiciones: dar a conocer acciones o estados permanentes. Ejemplo, tenemos acá I eat pizza, que en español sería yo como pizza. You write a poem. Tú escribes un poema. He gives a gift. Él da un regalo. It constantly rains. Constantemente llueve. Son acciones permanentes y que están sucediendo en el presente. Existen tres formas de presentarlo. Tenemos la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. ¿Qué es la forma afirmativa o affirmative form? La forma afirmativa dice que algo es así como lo estamos diciendo. Ejemplo, yo soy un niño. Es algo que es verdadero y que estoy afirmando que soy un niño. La forma negativa o negative form. La forma negativa dice que algo no es así. Ejemplo, yo no soy un niño. Lo que yo estoy diciendo es que no soy un niño. Es decir, estoy negando la oración u el verbo. La forma interrogativa o interrogative form pregunta a alguien de la cual se espera respuesta afirmativa o negativa. Ejemplo, yo soy un niño. La respuesta, si es afirmativa, sería sí, yo soy un niño. Y si la respuesta es negativa, no, yo no soy un niño. Cabe destacar que en esta opción de respuesta nosotros vamos a responder con nuestro criterio. Si yo soy un niño, voy a decir sí, yo soy un niño. Pero si yo no soy un niño, voy a decir no, yo no soy un niño. Tenemos que añadir en esta parte de acá los verbos, que los verbos son una infinidad de verbos que nosotros podríamos aprender, pero acá tenemos solamente algunos ejemplos de verbos. Los verbos en inglés se dividen en dos grupos, grandes grupos, regular verbs and irregular verbs. Los verbos regulares son los que no cambian al referirnos a otra forma del verbo, pasado o participio pasado. Los verbos regulares normalmente no cambian al hacerles esas modificaciones y los verbos irregulares sí cambian, ya sea en el presente simple como algunos verbos o cuando nos referimos a otro modo en otra forma del verbo. Empezamos con la affirmative form. Formamos de la siguiente manera la forma afirmativa. Agregamos el sujeto más el verbo base y más un complemento. El sujeto son los que hemos visto anteriormente, ya sean los pronombres personales o nombres de personas. El verbo base se refiere a la forma base del verbo, o sea, sin el to, porque sabemos que en el inglés un verbo en infinitivo, o para darle esa terminación como en el español de ar, ir, necesitamos una preposición, to, que en este caso es una partícula, y eliminamos esa partícula y simplemente agregamos el verbo. Y agregamos un complemento, que el complemento es lo que nosotros queremos agregar adicional a la oración o como información complementaria a una oración para darle sentido. Tenemos ejemplo, you have two apples. You es el sujeto, have es el verbo y two apples es el complemento. Otro ejemplo, Carlos reads magazines. Carlos lee revistas. Tenemos acá algo importante a recalcar. Si podemos observar, hemos agregado una S al verbo read. Y esto sucede porque cuando hablamos de las terceras personas, agregamos normalmente S a los verbos. Miremos cuáles son los casos especiales. Por acá tenemos una tablita muy importante de aprendérnosla porque de esta manera es como nosotros conjugamos los verbos en la tercera persona singular. Cabe destacar
que esto sucede solamente en el presente simple y en la forma afirmativa. Normalmente añadimos una S a los verbos. Tenemos acá 3 ejemplos de verbos: give, read, read, y solamente añadimos una S. Gives, rides, reads. Ejemplos: she gives a gift. Carlos reads a book. New York presents a large politician. La segunda forma en que podemos encontrar cuando los verbos terminan en CH, S, SH, X o Z, y en esta forma vamos a añadir ES al final. Tenemos attach, miss, rush, mix, and bus. Entonces lo que hacemos es añadir ES cuando terminan en esos que ya mencionamos: attaches, misses, rushes, mixes, and buses. Ejemplo: Carla misses to her shoes. Y la última forma en que podemos encontrar los verbos: cuando terminan en Y, eliminamos o suprimimos la Y añadimos IES al final. Ejemplos de verbos: cry, drive, fly, study. Eliminamos la Y y damos la terminación: cries, drives, flies, studies. Ejemplos: he cries every day. Juan studies all day. En la negative form, nosotros vamos a encontrar 3 diferentes maneras de formar la oración negativa. Y de esta forma podemos encontrarlo acá. Tenemos que para I, you, we, and they, la estructura que vamos a utilizar será sujeto más do not. Cabe destacar que en esta parte podemos contractar don't más el verbo y más un complemento. Para she, he, and it, o sea, las terceras personas singular, utilizamos la estructura sujeto más does not o doesn't, forma contracta, más el verbo, más un complemento. Y para el verbo to be, vamos a utilizar I am not, you are not, we are not, they are not, she is not, he is not, and it is not. Sabemos que esos son excepciones en este caso del verbo to be. Tenemos acá ejemplos: you do not understand nothing, or you don't understand nothing. Pedro does not say something, or Pedro doesn't say something. And it is not a table, or it isn't a table. Atención, algo muy importante a recalcar es que en la negación no añadimos S como en el afirmativo a los verbos en la tercera persona. En este caso no la añadimos, hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos la interrogative form, que la formamos también de 3 maneras. Para I, you, we, and they tenemos la siguiente estructura: do plus sujeto plus verb plus complement. Para she, he, and it, o sea, las terceras personas singular, utilizamos does plus sujeto plus verb plus complement. De esta manera es como lo formamos. Y para el verbo to be, que es la excepción, lo que hacemos es invertir el verbo be. Am I más un complemento, are you más un complemento, is she más un complemento, are we más un complemento, is he más complemento, are they más complemento, is it más complemento. Ejemplos: do you want a cookie? Tenemos una pregunta. La pregunta traducida al español quiere decir ¿quieres una galleta? A la cual nosotros podemos decir sí o que no, ¿verdad? En inglés se llaman short questions. Podemos decir yes, I do, para decir sí, sí quiero. O no, I don't, si queremos decir que no quiero. Debemos mencionar acá y tener muy en cuenta que cuando vamos a decir que sí o que no, utilizamos el auxiliar, que en este caso
estamos utilizando el auxiliar do para dar la respuesta. Yes, I do. Que el do quiere dar la respuesta que queremos expresar. En este caso, debemos saber que para la negación debemos contractar de esta manera. No, I don't. Y otra cosa muy importante. Como la pregunta dice, ¿quieres una galleta? Yo no voy a decir, sí, tú quieres. No, sino que sí, yo quiero. Es algo que nos puede confundir. ¿Por qué? Porque si vemos en la pregunta you, vamos a decir, no, tenemos que responder con you. Y no es así, porque la pregunta es hacia nosotros y para nosotros. Por lo tanto, vamos a responder yes, I do or no, I don't. Si es singular, pero si se refieren a ustedes, porque you sabemos que significa ustedes, ustedes quieren una galleta, yes, we do. Nosotros queremos, o no, we don't, o nosotros no queremos. Otro ejemplo, do I send a message? Bueno, en esta parte de acá el verbo está en pasado. Sin embargo, send, podemos observar acá, send termina con T y el verbo presente termina con D. Hay un error acá. Do I send a message? A lo cual podemos responder yes, you do, or no, you don't. Aquí pasa lo mismo, porque me están preguntando si él, o sea, do I, yo envío un mensaje. No vamos a decir sí, yo envío, no, sino que yes, you do. Si usted envía. Or no, you don't. Tercer ejemplo. Does Fanny share her knowledge? Yes, she does. Or no, she doesn't. Respondemos con el auxiliar que está al inicio de la frase, de la oración. Los últimos ejemplos con el verbo to be. Am I a lawyer? Yes, you are. Or no, you aren't. Aquí respondemos con el verbo to be y no con otro auxiliar porque estamos utilizando el verbo to be y es la excepción que se tiene en el inglés. Cuando hablamos del verbo to be, siempre vamos a responder con el verbo to be y no con otro auxiliar. El último ejemplo, are you ready? Yes, I am, or no, I am not. En este caso, I am not no lo podemos contractar y lo dejamos de la misma manera. Y esto ha sido todo por ahora, chicos. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.